La vida es como una caja de bombones. ¿Bombones o chocolates? Hay un poco de retraso. Siento. Así como jugamos a una mujer que no quiso al retrasadito de la clase. ¿O? Bueno, si era retrasado. Tenía un IQ muy bajo el hombre. El gran Forrest Gump. Bienvenidos a Forrest Gump. Definitivamente diría yo que si no es top 5 mínimo top 10 películas más populares de la historia. Una obra de arte de Robert Zemeckis, que a Robert Zemeckis yo creo que es como un maestro Jedi y el joven Padawan es M. Night Shyamalan, porque estos dos son considerados como que pueden ser lo mejor o lo peor. Y Zemeckis pues tiene muy buenas películas, como la trilogía de Volver al Futuro y Forrest Gump, pero también se le critica porque tiene películas muy malas. Bueno, no, corregime si me equivoco, pero por Volver al Futuro creo que no ganó ningún Oscar, ¿verdad? Por Forrest Gump sí ganó Oscar a Forrest Mejor Gump sí, Director. y creo que igual con la trilogía de Volver al Futuro, para mí queda consagrado como uno de los No, sí. mejores directores, también teniendo de mentor a Steven Spielberg. Que de hecho toda mi vida yo pensé que Steven Spielberg había dirigido Volver al Futuro porque es como el estilo del man. Sí, es que él fue el mentor. Y incluso las primeras dos películas que él hizo, produjo, fue para Steven Spielberg. Porque tiene una estética bastante parecida a las películas de Spielberg. Otra de las buenas creo que es la de Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De CMX. Ese sí es Es buena. peliculón. No, la verdad es que es un pedazo de director, Sí, sinceramente. es buen director. Lo que pasa es que yo creo que lo que lo mató a él es incursionar demasiado en la CGI, en la inteligencia artificial y todo esto para poder meter escenas que no estaban ahí. En Forrest Gump funcionaron bastante bien, incluso ganó el Oscar a Ujú. efectos especiales, pero en otras películas no le fue tan bien como en Beowulf, La Navidad del Señor Scrooge y Pinocho, la adaptación de Disney. O sea, metió Él muchos. dirigió la de la Disney, eso no La de sabía. Disney, sí, la dirigió, Ah, no, pero es, sin pena esa, ni gloria. yo no la vi, pero dicen que está malísima. Porque salió creo que al mismo tiempo que la de Del La de Toro. Del Toro, y la del Toro Mm. reventó. Es que lo mismo, el woxismo. Como que van metiendo, creo que ahí fue que salió la hada que era de color terracota. Como aquí, que hay bastante inclusión acá. Aquí en Honduras. No, en Forrest Gump. Aquí Aquí, el país es bien aquí hay inclusivo. inclusión El país obligada. no falla en eso. Y decir también que, como dato curioso de esta película, que a nuestro editor la odia. Creo que es el único ser humano que conozco yo que puede decir que es una basura de película. Me sorprendió ese dato antes de empezar a Así grabar, dijo, fíjate. basura de película. Ay, qué raro. Me Todo el llamo. mundo ama a Forrest Gump. Así. Pensaba yo antes de escuchar el buen Pero nene. bueno, ya vemos que no todos gustan del buen cine. Y antes de comenzar también decirles, sabemos que lo popular de Forrest Gump es la villana, entre La comillas, cabaretera. Jenny. Y realmente aquí nosotros tenemos como un punto de vista bastante similar, pero bastante diferente al que tiene la gente en general. Porque yo no veo a Jenny, ya lo vamos a ir abordando, pero para mí Jenny no es una villana realmente. Como lo dije al principio en la No, frase inicial. no era Diana, era cabaretera. Bueno, trabajó en un cabaret. André, blurreame aquí si se puede, pero ahora bien, Pero se ponía el hecho, tocaba guitarra. el hecho de que no quiere decir que haya hecho mal o bien, porque pongámonos desde su perspectiva, la perseguía al borde del acoso, el retrasadito de la clase, solo porque ella fue buena onda con él, ¿va? Pero igual ella sabía que era retrasado. O sea, la man también prefería andar. Sí, pero ella nunca le dijo así como, hey, yo no, ella lo quería, le tenía cariño genuino, pero como amigo, nunca le dio a entender nada más. Pero era una persona que no actuaba instintivamente. O sea, ese man, para mí no tenía Ajá, una personalidad, era completamente sí. instintivo porque era bonachón, pero cuando le hacían algo a Jenny, el maje golpeaba a la gente inmediatamente. Entonces era una persona completamente visceral. Que lo que él veía o lo que él hacía, O sea, reaccionaba a un estímulo directo, ¿me entiendes? definitivamente él creo que sí era autista, de verdad. Y yo no creo que hubiera sido que sea autismo, creo que sí tenía un cierto retraso. Ya, o sea, ya hablando ya en la parte clínica, creo que sí tenía un cierto retraso, no tanto como autismo, porque hay ciertas cosas que tal vez no encajan en el autismo de repente, en características que uno ve. Yo diría No era que, tan repetitivo, era más, pero no entendía el sarcasmo, por no, ejemplo. eso sí, él era bien literal, Era muy sí, literal. obviamente, sí era bien literal, porque incluso con lo de ping pong, que el man que Ujú. se hizo súper bueno en el ping pong, era porque le dijeron que nunca le quitara la vista a la pelota y por eso siempre estaba viendo. Entonces sí, entendía todo de manera bien literal. Por eso le fue bien en el ejército. Demonios, Gum. Sí. Eres un genio. Hoy me man desarmado un AK como en 3 segundos. Pa. Algún día vas a ser un general, le dice. Sí, Que así le risa. digo, cabal. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ir resumiendo la película. Vamos a hacerlo un poco diferente esta vez.
Vamos a tratar de hacerlo más natural, porque aunque no lo crean, siempre nos memorizamos la película, pero nos da como... Nah, es que también es complicado Ajá, exacto, ir punto a punto, ir pero punto a punto, pero vamos a se tratar va a de... intentar, se va a Voy a tratar. tratar de ser la brújula yo Y si no en sale, ese... pues que se asome un poquito, Ah, o sea que, digamos que cuando no sale completa, a Tony le gusta que se asome. por lo menos. Para no quedarte con la gana, pues. Ah, o sea que Algo quedó bien, vos algo te salió conformas, bien. vos te conformas solo con que se asome. Sí, solo con ver. Sí. Eso te quita las ganas ahora. ¿A quién no? ¿O solo a mí? A mí no. Ah, Bueno, pero está bien. soy Forrest Gump. No, pero está bien. Bueno, no sé. O Va. Bubba. Yo creo que vos, si hubieras estado en el lugar de Forrest Gump en el ejército de Estados Unidos, lo hubieras pasado bien. ¿Por qué? Porque decís que te gusta ¿Pero que la por qué le hubiera asomen. pasado? ¿Qué pasa en el ejército? No, te digo porque ahí solo hay hombres Ah, adolescentes. estaba en el jóvenes. ejército. Ah, Yo hice servicio militar obligatorio. hiciste el servicio Sí. militar obligatorio. ¿Y qué tal? ¿Te asomaban? Es pesado, fíjate. Es pesado. Estuve en un batallón aquí, 2 años de mi vida. ¿No parece? No. No Pero mucho. ahora que vos sabés diferenciar cuando alguien hace o no hace el Bueno, servicio militar es algo de obligatorio. tu vida que no conocía, la verdad. No, Hay que sí, ahondar pero- más en eso ahí. ¿Cómo fuiste parte no, de un sí. batallón? Ahora bien, ¿te das cuenta? Te era un calentón. Yo creo que ahora ustedes vean aquí lo que es el autismo, no entienden el sarcasmo. Forrest Gump. Pues sí, Y todos ustedes cayeron también. había Al final que, todos los que nos escuchan son autistas. Un saludo para todos los que son autistas. se supone que sí. Todas las personas, si vos autista, te vas a rodear con autistas. Y así, sucesivamente. Nosotros somos súper autistas. ¿Va? Yo creo. Si algo me caracteriza, así que este es un resumen autista de Forrest Gump. Hay acciones tuyas que son bien autistas. La verdad que yo hago unas autistadas históricas, la verdad. Pero históricas. Pero bueno, nada como el gran Forrest. ¿Mm? Bautista. Hey, por cierto, por fin vamos a grabar un podcast la semana que sale. Hoy esto, bueno, que la gente puede saber. Hoy estamos a lunes. El podcast debería salir el viernes. Debería. Si no, vamos a poner un aviso. Así que podemos hablar de actualidad. Podemos decir que hay elecciones en nuestro país este fin de semana. Sí, y va a quedar bien. Porque sería hasta 2 días después las elecciones. Hubo gran relajo de eso, la verdad. Comenten por quién van a votar si son de Honduras. O si nos ven desde cualquier país de Voto- Latinoamérica. Si ustedes votarían por derecha o izquierda. No queremos aquí dar a conocer nuestros pensamientos políticos. Yo creo que la gente ya se los puede imaginar. ¿Va? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué es vos, Andrés? Izquierda, que no sepa tu mano izquierda. Lo que hace la derecha. Otra cosa que pueden poner en los comentarios es quién les parece que es de izquierda y quién les parece que es de derecha, de los dos. ¿Tendremos tan marcado nuestro estereotipo? No creo. O no sé, de repente y sí. De repente. Bueno, Si no se dejan guiar por las características fenotípicas, no, de no, al repente, revés, de al repente revés. le pegan. Bueno, entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Comenzamos con esta historia de un retrasado que intentó correr toda su vida por una mujer de la vida galante. Yo creo que todos entramos dentro de esa descripción que acabas de dar. Bueno, Creo que todos podemos una entrar en esa. En descripción algún momento todos general. lo hicimos. En algún momento todos lo hicimos. bueno, Entonces, bueno, nuestra historia comienza fácil. Se nos presenta una plumita. Esa escena introductoria me encanta cómo una pluma va cayendo, porque de hecho así es como termina la película. Nos presenta a Forrest, un niño que tiene problemas de columna, al cual la mamá lo sobreprotege y le hace ver que él, pues, no es retrasado. Ahora bien, antes de mostrarnos esta escena, pues no me quería saltar, se nos muestra al Forrest mayor que se sienta en una parada de buses y empieza a contarle una historia a una señora o a un señor. a una enfermera creo que era. Ajá. Y es ahí donde hace la referencia que vos quisiste dar a entender al principio, de que él lleva una caja de chocolates. Mi mamá siempre decía que la vida es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Eso fue lo que le dije. Y es una buena metáfora de la vida, la verdad. Realmente toda la película incluso puede llegar a ser una metáfora de lo que es MX, pero sí, ahí va contando la mamá yo creo que fue una parte muy importante en Forrest para poderse desarrollar. Sí, porque de hecho ya ahora volviendo a cuando él cae la pluma, él está haciendo la fila para subirse al bus. Él se sube y se presenta con la conductora, le dice, mi nombre es Forrest. Y le dice, no me importa, ¿sabes que este es un bus de escolar? Le dice, subiste. No, Y se sube. sí, es que él menciona que no se sube con Con un desconocidos. desconocido. Pero le dice, yo soy Forrest. Y yo soy, no me acuerdo el nombre de la conductora, pero le dice, bueno, creo que ya no somos desconocidos. Y se sube. Y muchos niños lo rechazan. Algo curioso de esa parte es que en ese bus, una de las niñas que lo rechaza es Elizabeth Hanks.
la hija de Tom Hanks, y el Alexander Zemeckis, que es el hijo de Robert Zemeckis. Están ahí con ese cameo. Y bueno, aquí también se nos presenta a la gran villana en su versión infantil, que es la única del bus que acepta sentarse con él. Y la primera persona, aquí es donde te digo, la primera persona que la trata con dignidad, vamos a decir. Conoció el amor de su vida y la única persona que él decía le preguntaba cosas acerca de su vida, de ahí nadie más hablaba con él realmente, es que solo su mamá. Y recordando también, la película es un voz en off de Forrest sentado en la banca contando su historia. Entonces, toda la película la vamos a ver desde la perspectiva de Forrest. Por eso es que muchos tendemos como a dejarnos llevar por la perspectiva de él y por eso nos ponemos de su lado, en vez de entender más a Jenny o comportamientos más adelante, por ejemplo, el teniente Dan también que tiene con él, porque todo lo vemos desde la perspectiva inocente aparentemente de Forrest. Pero bueno, Jenny va a lo largo de la película va a ser ese apoyo podría ser para Forrest. Y lo mismo para Jenny. Forrest era un apoyo porque ahí vamos a ir viendo que el papá de ella era bien cariñoso. Sí, ajá, de hecho, él cuenta cómo era la vida de Jenny y dice, su papá era muy cariñoso, Las dice. tocaba y las besaba, Ajá. dice. Y yo, Bueno, como le metieron comedia aquí, dije yo. no, porque claro, está desde la perspectiva de Forrest. Forrest al tener esta Sí, limitación, la inocencia de él, de que no, lo que le contaba Jenny, él lo tomaba de una manera como que el papá más bien era cariñoso y realmente pues abusaba sufría de ella. abuso, Jenny sufría abuso. Eso explica también el comportamiento de Jenny, diría yo, de adolescente y de adulto. Una mujer abusada por su propio papá, obvio va a crecer con traumas, obvio va a querer explorar su sexualidad de una manera no sana, porque vamos a ir viendo más adelante que la forma en la que ella decide explorar su sexualidad es la forma más tóxica y dañina para ella misma. Bueno, que de hecho eso es lo que la termina matando. En- sí, al final solo dicen que tiene un virus, una enfermedad, pero pues eso es lo que la lleva a su destrucción a Jenny. Que todos sabemos qué virus es. ¿Se puede decir ese virus? El virus de Jenny, por andar de feliz. ¿Pero se puede decir el nombre o no? El nombre del virus, Yo sí. creo que no. VHS. Ah, VHS, está bien. Me gusta el nombre mejor, aunque Y la gente, la gente más joven ni sabe que es un VHS, ¿va? bueno, Son un dinosaurio. También recordamos cómo Forrest entra a la escuela, ¿va? Porque no lo querían dejar entrar a la escuela porque era idiota. estaba 5 puntos, es que la más, son 5 puntitos, director. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos arreglar ahí? Dice, porque solo aceptaban a niños de 80, de IQ de 80 para arriba. Y él estaba de 75 justo. Y pues bueno, Que creo que realmente es un IQ bajo, hay que decirlo. Pero sabemos que hay países de Latinoamérica donde el IQ promedio es 75. O sea, quiere decir que Forrest, si hubiera vivido en Latinoamérica, en estos países, sería una normal, persona normal. Pero en inteligente. un país donde Estados Unidos, que es uno de los países donde el IQ es de los más elevados en promedio, era considerado tonto. Y al final, bueno, todo dependería de cómo se iba a desarrollar él, pero si se O, desarrolló bien en el ejército. Que bueno, sí, lo de la parte del ejército, hubo un programa que llamaba 100.000, el programa 100.000, que era básicamente meter a todo mundo, a todos los que pudieran meter para hacer más grande el ejército de Estados Unidos. Entonces, ahí bajaron bastante los estándares de las pruebas y personas como Forrest podían entrar, aún teniendo un IQ bajo. pero él era pendejo. Ahora, él dependía de Eh, qué tan rico se tonto, moviera la mamá con el director. pendejos son los que De hacen eso. pendejadas. No, no, que ya vamos a llegar a eso. Porque Forrest entró por la mamá, ¿verdad? Porque la mamá pues hizo lo que Sí, tenía bueno, que al hacer. final la mamá En, tuvo que en, sacrificarse. en una escena muy perturbadora donde sale el Ajá. director y le dice, tu mamá te ama porque hace cualquier cosa Tú por no vos. hablas mucho, ¿verdad? Y empezó a gastar, empezó a hacer sonidos guturales y Ay, la verdad es que esa escena de niño es como que sí, es bien. te Igual sorprende. cuando la vi, Es pucha, perturbadora porque te das cuenta que Forrest estuvo escuchando todo el vergueo. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Forrest en ese momento? Ponete vos en su lugar, no imagínate, sabía. con todo respeto, vos ponete en el lugar de Forrest. Imagínate que entra el director de tu escuela al cuarto de tu mamá y vos escuchás a tu mamá haciendo esos gritos. O Bueno, sea, depende de la edad que tuviera. no, le das de Forrest, le das de Forrest. Todavía adulto puedes entrar como armado, Ya pero de con la adulto, edad de de... adulto unos cuantos de advertencia Sí. y lo bajamos al sótano porque Ajá. andaba allá abajo haciendo a ver qué. Uno del hombro, entra y sale, Sí. relajado. Uno en el pie y el Sí. otro, el otro va un poquito más arriba. Exacto, entonces no, pero de niño te digo, o sea, debe ser fuertísimo. A ver, feo. No, debe ser feo igual, pero yo creo que Forrest no entendía porque incluso ella le pregunta, ¿qué? ¿Dónde es vacaciones? Le dice.
porque la mamá le había dicho que el señor Gump estaba de vacaciones al director, entonces Forrest había escuchado, entonces le preguntó, ¿dónde vacaciones? Le dice, bueno, es un lugar donde la gente se va y no vuelve nunca más. O sea que al final no, realmente no entendía, no había tanta malicia en Forrest. Y aquí es donde notamos que la mamá lo amaba. Y lo Sí, amaba, definitivamente. o sea, para sacrificar de esa manera. Y la frase que vos decís, que siempre se la decía. Bueno, decirlo con el hondureñismo me gustó más así, fíjate. Pendejo el que hace pendejadas. Sí, Eso exactamente. decía él. Si vos te atendés a esa lógica, tiene sentido. Sí, realmente no era Al tonto. final el pendejo es el que hace Sí, pendejadas. él no era tonto realmente. Incluso al final terminó siendo una persona bastante funcional, entrando en el mundo de la película. No, o sea, si digamos, más adelante vemos que él cuando recibe abusos, recuerda que él tenía como esta, ¿cómo se dice? Esta prótesis, ¿no? En la espalda que lo hacía caminar todo No, chueco. solo eran las piernas mágicas, le O decían. sea, tenía como Sí, una un deformidad aparato. Sí, congénita. tenía pero al final, pues, Ahí vemos también un cameo de Elvis Presley, porque era un que amigo de lo la enseñó. familia que bailaba con él y miraba el paso que hacía Forrest y Sí. él lo imitó, ¿va? Supuestamente, y Que ahí sacó el paso. dato curioso de eso, la voz de Elvis, ¿sabes de quién es? De Kurt Russell. ¿Sabes quién es Kurt Russell? Sí, hombre, actorazo. Y para los que no saben, es el mismísimo comandante, el esposo de Jetstream, de la Super Escuela de Héroes. ¿Viste esa película de Sí, sí. Disney? Un recuerdito desbloqueado ahí. Él fue el que hizo O la sea, voz. no puedo creer que se paga con Russell por esa película, ¿Cómo no precisamente. voy a conocer? Sí, estaba Wirro cuando lo vi. Ahí conocí a Kurt O Russell. sea, tiene Ah, buenas películas tiene también. mejores películas. O sea, escuela Yo de no estoy diciendo que superhéroes. no, pero siendo el comandante creo que es película. Y ahí Pudiste. salía mi primer, bueno, no sé si fue mi primer crush, pero de varias sí. Mary Elizabeth Winstead. ¿Sabes quién es también? Ramona Flowers. Bueno, la que era la mala, Gwen Gracie. Esa era Elizabeth. Mary Ah, Elizabeth la Winstead. de Spider-Man de Rami Malek. De Rami Malek. De Corten, Sam Raimi. corten, ahí De corten, Sam ajá. Raimi. De esa. Ahí aparece. Y después también aparece en Birds, no sé qué, la de Uy, pero Birds of oíme, Prey esa mujer de cómo Marvel. vino, ¿va? Porque has visto fotos recientes de ella. Sí, está bastante bien. Bueno, tiene 39 años también. No está tan vieja. Yo Ya. creo que tiene más, tiene 40 Bueno, y si pico. dijiste que la de Notebook, que tenía 27, ya era vieja. No, pero es que 27 por cómo estaba con adolescentes de 16. Si me pones esa más mayor, no la sé pasar por eso. Pues eso, sí, al final él era el que le enseñó los pasos a Elvis Presley, Exacto. al Bueno, rey. y más adelante, como él deja atrás esas prótesis, es porque estos abusivos lo están haciendo bullying, lo están persiguiendo, creo que en una bicicleta, en una moto, No, le no estaban recuerdo. tirando piedras. Sí, andan en bicicleta y le estaban tirando piedras. Y le dice, bueno, la frase más icónica de Jenny. Run, Forrest, run. No, pero en español, ¿cómo le dice? Corre, Forrest, corre. Supongo. No es quemarle Como, mucho el coco para... estaba difícil. ¿Qué otra cosa le podía? Creo que en España tal vez de repente flipa, Escapa. flipa, flipa, Forrest. Escapa, Forrest, tío. Corre, corre, tío. Te No van sé. a pillar. Algo así tendría que haber sido. Es hombre, son una. Y se llama Forrest Gump. No, no vi realmente la traducción. Fíjate, hubiera sido bueno. A ver No, cómo pero le. en español también se llama Forrest Gump. Y Es que, y ¿cómo en lo...? España también, Forrest Gump. Yo quiero pensar que sí, no sé, las flipantes aventuras de Forrest Gump. Nah, bueno, ya ahí vamos a ver si lo encontramos. Y de repente, ojalá y le hayan puesto Forrest Gump. Pues Ojalá, porque no hay otra manera de ponerle. ojalá no nos escuche nadie de España, porque le tiramos bastante hate a España. Nah, pero ellos mismos saben que un día de estos vamos a hacer el doblaje latino versus español. Ellos No, saben que ahí se equivocan en algunas partes del doblaje. pero los españoles defienden su doblaje. Al final es su idiosincrasia. O sea, al final ellos hacen ese doblaje en base a lo que ellos hablan. No vas a venir a decirle aquí algo así como flipar, que para ellos es como que estás contento. No vas a decir Es que como, flipar es como alucinar, ajá, como... de repente son cosas coloquiales de ellos que entienden y se sienten identificados, como mola mogollón. No entiendo yo eso, pero ellos lo entienden Mola, y por eso se sienten mola felices. mogollón, es cierto, es que tienen unas palabras como muy extrañas, pavo. Pero para ellos siempre han crecido con esas palabras, entonces es normal para ellos. Pero bueno, entonces, siguiendo, Forrest vemos que crece en la escuela, pues vamos a decir que tiene una infancia más o menos decente. Cuando entra al colegio, se dan cuenta que es muy rápido y entra al equipo de fútbol.
Que pasó corriendo, pasó corriendo la cancha, pero Pero, o sea, ganándole a todos los corredores. eso, Entonces dicen, ¿quién es ese Forrest? Es un idiota, lo quiero en mi equipo. y supuestamente ese entrenador es un famoso de los años 70, un entrenador famoso de los Dallas, creo. O sea, tal vez me estoy equivocando. Pero de fútbol De fútbol americano, americano, de los siempre Dallas es que Cowboys, usaba ese gorro. Y dicen que es icónico en el fútbol americano. de los Ahí. Cowboys. No sé, no, ahí tal vez me estoy equivocando. Primero que todo, aclaro, puede ser que me equivoque, pero sí sé que era entrenador de un equipo de fútbol americano. Ah, pero no, no sabes el nombre. No, de qué No. equipo no, pero sí dicen que fue muy bueno. Bueno, él lo fichó. Bueno, entonces aquí es donde Forrest tiene como esos golpes de suerte o coincidencias que, digamos, ya había pasado lo de Elvis, que le enseñó el paso icónico, ahora que lo meten al equipo de fútbol por andar corriendo. Y Pero esta es una cadena de coincidencias que a lo largo de la vida de Forrest se van dando y al final lo terminan convirtiendo en un millonario. hay otra cadena de coincidencias que, bueno, no sé si la gente lo notó, que todos los que salían con Forrest en entrevistas o algo así les terminaban haciendo unos cuantos. Matado. No los mataba a todos, pero por lo menos disparos de advertencia les hacían. Porque Bueno, estuvo con salió Richard con John Nixon, Lennon, con John Lennon. Bueno, Elvis. Kennedy, John, o por lo efectivamente. menos todos mueren de manera bien Porque rara. Nixon fue el que le dice de que sí, me picaron aquí y le enseña la nalga y le dice, Ah, no, quisiera ver esa picada. es de $1 millón, creo que le dijo. Sí, dijo, cuando estaba en el ejército. Y de repente me picaron. Dijo. Pero no, eso fue que se lo contó al que estaba en la banca. Sí, pero acuérdate que a Ya un después, presidente le dice que, bueno, pero ya lo cuenta. Vamos. el punto, después llega a la parte donde se despide de Jenny, que le dice que la quiere y que no sé qué, y le dice, Jenny, me voy a enlistar, voy a ir a Vietnam. ¿Te recuerdas, verdad? Que Sí, 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 él, bueno, cuando que la fue, bueno, sí, a rescatar prácticamente. Pero ahí es donde ya estaba donde se dio cuenta que Jenny la habían expulsado por haber subido fotos sí, porque un compañero le dijo, mira, con la toma esta foto, chamarra. Forrest, que no hay-". Y encontró a Jenny, ¿no? También otro bajonazo para uno de hombre, ver a tu crush No, en esa pero vuelta. según Forrest, ella fue contratada por un altruista, cineasta o no sé, que la llevó a un teatro a actuar. Eso es lo que había dicho Forrest. Sí, hay que decir, ahora vamos al teatro. Lo que decir, a ver a Jenny cantar. Y ahí empezó a cantar. La verdad que sí cantaba. Yo pensé que era mentira que iba a cantar, pero Ah, sí, no, pero lo que pasa es que cantaba desnuda. ajá, cantaba desnuda. Póngale una armónica para Ajá, quitarle la guitarra, porque con la guitarra se tapaba. más basado, ¿no? Sí, Un poco porque ya pide basado. guitarra, yo no quiero Date a verte tocar guitarra. guitarra, Sí, ponete una armónica. sí, nadie quería. Y el Bueno, man ahí, y la man así como le dice, cállate, o no sé qué es lo que le tira, y el man se enoja el y man le tira algo. le ofrece remuneración. Y ella se enoja y lo patea. Y le tira cerveza. Y ahí Ajá. pues, le tira cerveza. Y ahí es donde Forrest la rescata, y ella le pide que no, no Uno haga siempre eso, la pero... tiene que rescatar. Ajá, exacto. Y ahí es donde Forrest le dice, me voy a ir a Vietnam, y Jenny le dice, antes de despedirse, bueno, hace un autostop, ¿verdad? Y se va con... Un auto. Imagínate que en ese tiempo también que estaba de moda hacer eso. Y el consejo que le da es, no quieras ser el héroe. Si hay peligro, corre. Corre. Y fue lo que hizo. Le dice, te lo prometo. Y eso es al final lo que hizo. Y ahí esa es como la primera vez que Jenny, digamos, que le rompe el corazón a Forrest. Que siendo honestos, Forrest fue a entrometerse en la vida de Jenny. Si nos ponemos un poco woke, realmente, o sea, Jenny tenía razón en reaccionar así, porque es como, solo porque era mi amigo de la infancia, te tenía cariño y todo, pero no tienes derecho a, no sé, a meterte en mi vida. Y prefiere andar que quedarse con Forrest, prefiere andar de cuerpo feliz que estar con alguien que la pueda querer. Es que, mira, te voy a decir que al final depende de cada quien. Nosotros porque nos ponemos desde el punto de vista de hombres, pero vaya, o siendo hombre, nosotros, aparentemente heterosexual, vos, digamos. Vale. Si vos estás tocando desnudo, digamos, en un bar, estás tocando desnudo con una guitarra, y viene la chava de la escuela que te gustaba de siempre y te está viendo a vos tocar desnudo, y ella se mete, o sea, te evita que vos sigas tocando solo porque alguien del público te empezó a buchar. O sea, ¿cómo te sentirías vos? Defendido. Me sentiría acobijado, me sentiría arropado. Ya no me sentiría desnudo. Nunca más. Imagínate que una mujer del público te dijera, mejor ponerte una armónica, papi. Bueno, que como hombre más bien es como, bueno, No, pero... qué aduladora esta señorita, diría yo. Qué atrevida. Qué atrevida, cómo le gusta. Bueno, para uno de hombre más bien es un cumplido. Pero, o sea como sea, bueno, digamos que sí, para uno puede ser un cumplido, pero
Desde el punto de vista de ella, Forrest sí se estaba metiendo en su vida porque recordemos, su interacción fue siempre de amigos. Nunca tuvieron nada más que eso. El que malinterpretó las cosas o el que se enamoró porque tomaba todo literalmente fue Forrest. Pero igual ella se iba a meter a la... Cuando estaban niños, que al final la terminaron mandando con la abuela por todo el relajo del papá. Ella siempre iba a meter a la casa de él. O sea, que al final sí crecieron juntos. Sí Por había por lo eso. menos... Ahora, lo que pasa es que Forrest sí le tenía un amor incondicional a Jenny. O sea, Un amor verdadero, él sí la amó de verdad, eso sí que está claro. Él sí la definitivamente. amó de verdad a ella porque fue un amor incondicional totalmente, a pesar de todo. Ese sí fue en la No, salud y en la enfermedad. sí, o sea, a él solo le importaba que estuviera bien. Nada más. No importa si estaba con él o no. Y bueno, ya para seguir con la historia, ya cuando Forrest se enlista en el ejército, va a Vietnam, aquí conocemos al personaje, mi personaje negro favorito en la historia, ahí te lo voy a decir. No lo quería decir, pero sí, mi personaje Am- negro favorito en la historia, que es, Benjamin Buford Blue, exacto, la Búba López, como le decían sus amigos. Buba, Buba. ¿Y por qué le decían Buba? por el nombre. Benjamin, Buba, Buford Blue, no sé. Ajá, Buba era un Pues apellido, sí, un nombre, no, no era el apellido, pero creo que era como el segundo nombre, ¿no? yo, hasta donde se llama Benjamin Buford Blue. Me imagino que por Buba, por como, Dice por que, acortarlo. o sea, la característica principal de Buba es que amaba los camarones, ¿va? Esa es la principal. Y estuvo semanas y semanas contándole a Las Forrest maneras de hacer, todas las presentaciones que hay de camarones. y yo creo que solo es, ya al final. O sea, ¿quién es más autista, Buba o Forrest? Porque Buba era un No, yo creo que autistazo. Buba era más, Sí, porque ese man solo hablaba de camarones, nada el más. IQ de Buba ya era un poco peligroso. O sea, O sea, recordemos también que aquí, una alarma aquí, porque no es racismo lo que voy a decir, es una realidad de esos tiempos. Recordemos que en esos tiempos los negros venían recientemente de ser esclavizados, habían pasado pocos años, a lo mejor no tenían una educación tan alta y pues Búa creció pensando que hablar de camarones con la gente era lo normal. O bueno, sea, y incluso cuando Forrest dice que la mamá, la parte donde dice la mamá era especialista en hacer camarones, vos pensarías que le va a dar a los hijos y era, la verdad que era criada. ajá, ella trabajaba para una... Y así fueron pasando las generaciones, toda la familia de ella trabajó para gente. Y obviamente ellas lo hacían los camarones y ahí es donde salió que la mamá aprendió a hacer camarones. Y de hecho, Pero por generaciones, siendo esclavos o siendo criados. y el sueño de Bubba era ese, con el dinero que le dieran del ejército, o comprar su barco pescador para intentar pescar camarones Su y poner vasco su camaronero. camaronero. Y me da risa cuando termina ya de hablar de camarones y cuando están cepillando el piso y Chu, habla de un tipo de camarón y dice, basta y de eso es todo. Y Forrest se queda ahí como, ¿y Ah, ahora? ok. No, pero Forrest lo escuchaba, o sea, ahí te deja el grado de autismo los dos. Pero esa es una amistad bastante genuina, con la amistad de dos Sí, autistas. la verdad que él decía que era su very good friend, su Ujú. best good friend, Ajá. su mejor buen amigo. Sí. O sea, Forrest también quería bastante a Bubba. Sí, lo quería. Aunque yo pensé, bueno, yo cuando la primera vez que lo vi, yo lo vi un poco más emotivo. Y sí lo es, siempre el personaje logran hacerlo emotivo, pero duró bien poco realmente. O A sea, Bubba, en sí. escena realmente fue muy poco lo que salió, lo que pudo haber convivido con Forrest. Sabemos que es el mejor amigo, pero no se vio toda esa amistad creándose. O sea, ¿te lo imaginas? Porque es que, como también las escenas fueron Claro, con el pasando. tiempo te vas imaginando que formaron una O buena sea, amistad. y en el ejército, sea como sea, si haces un amiguito, pues una de Vos dos. que estuviste en el ejército, No, una de dos. tenías buenos amiguitos. No, es que aquí tenés dos salidas. O haces un mejor amigo o O haces haces un un muy mejor buen amigo. amigo. una de dos. Pero Y solo no realmente salís. no sabemos cuál fue la relación así que tuvieron, ¿va? Pero bueno, Un dejando a hombre un blanco con uno. ¿Cuál podría haber sido? Amistad. café con chocolate, Un latte. café con leche. Un latte. Y cuando llegan, me da risa que cuando llegan a Vietnam se presentan con el teniente Dan, que es uno de los El mejores gran personajes. teniente Dan. Y él dice, ¿y vos por qué tenés la boca tan grande? Es que tengo encías enormes, Tengo señor. ese Dice, y nombre, yo, pero creo que le pusieron una prótesis, un sí, protésico no tenía que para ser. tipo la del que le pusieron a O Marlon sea, sí, Brando. es cierto que el man es negro, y otra vez no es para ofender a los negros, pero la No, gente de eso raza negra, ya era la gente de un... raza negra tiene dientes y encías enormes, pa. Sí, Y pero labios enormes también. Pero eso sí era obvio que era una eso es prótesis. facto, eso no No, es... eso es científico, búsquenlo si quieren. Sí, no todos, pero la mayoría en general Sí. tienen esa característica. Pero no, sí, él era exagerado. Y le dice, ah, bueno, pues te escondelas porque te puede caer un gancho ahí. Le Le dice. te pueden Y el enganchar. man solo le queda viendo ahí como, y se toca, cagado. Y sabes que ese papel se lo habían ofrecido a Chappelle, A Dave al Chappelle, comediante, sí, sí, el a Dave Chappelle. comediante, el papel de Lo Bubba. rechazó. No, pero Y no hubiera quedado jamás igual.
A saber. Él se arrepintió. Ya después hizo otra película con Tom Hanks, que era Tienes un email. Pero esa lo rechazó y el otro que lo rechazó fue El Cubo de Hielo, el gran Ice Ice Cube. Cube. También lo rechazó. No sabían lo que estaban rechazando. Bueno, al final ambos son súper famosos, Es que va, esa película pero... no le tenían fe. No le tenía fe a nadie. Solo, lo único que le tenían fe era Robert Zemeckis y Tom Hanks. Incluso quisieron quitar la escena donde él corre. Al final, prácticamente, donde corre por todo el país. La quisieron quitar porque dijeron que no tenía sentido. Entonces Robert Zemeckis le dijo a Tom Hanks que pusieran de su pisto. Entonces le dijo, está bien, pongámoslo en nuestro pisto, pero cuando ganemos, que nos devuelvan ese dinero. Incluso supuestamente no iba a cobrar salario Tom Hanks. Así de tanta fe le tenía que no cobró salario, pero sí cobró un porcentaje de la película. El porcentaje, 40, un ejemplo, 40%, y siempre ganó mucho más de lo que le iban a pagar. Ah, no, claro. O sea, y hablando sinceramente, esta fue la película que lanzó al estrellato a Tom Hanks. Ya había hecho peliculones, por ejemplo, Filadelfia, ya la había hecho, pero no a este nivel. O Bueno, sea, y este fue el en boom. Filadelfia ganó el Oscar también a Mejor Actor. Y con Forrest Gump vuelve a ganar. Sí. Es el segundo actor que gana consecutivamente el Oscar. Exacto. Pero, sinceramente, Filadelfia no es una película mainstream. Es un Pero es un peliculón, peliculón. pero no entró dentro de la cultura popular. Porque también en ese tiempo las historias de homosexuales no eran tan bien vistas, la verdad. Sí. También les da VHS. Ahora, pero vos sabes, vaya, porque aquí para educar un poco a la gente, ¿por qué se creía que el SIDA solo era entre homosexuales? Bueno, primero era porque casi siempre se le daba solamente a ellos, pero obviamente era por el tipo de protección. No usaban la protección y había demasiados fluidos en Mira, esa parte, sangre y todo eso. O sea, puede decir eso, para, pero para resumirte, aquí no sé si se puede decir porque estoy hablando desde un punto de vista filosófico, fisiológico y científico. La mucosa anal ya, absorbe las bacterias, virus o cualquier más enfermedad rápido. 60 veces más o es 60 veces más absorbente que la mucosa vaginal en la mujer. Y obviamente Entonces, las prácticas que tenían ellos, obviamente ajá, era exacto. directamente. Que un dato curioso aquí, fíjate que me lo dijo ¿Qué hace era? poco alguien. ¿Sabes que la primera persona diagnosticada con SIDA aquí en Honduras fue un odontólogo? Un odontólogo de progreso. Vaya dato perturbador. Perturbador. Y este odontólogo de progreso dijo que se había contagiado porque se pinchó con la aguja de un infectado. Y eso es Y mentira. todos sabemos que eso es mentira. Ese odontólogo picarito Mentira. anduvo haciendo maldades. Otro facto, para que te dejes contagiar con un pinchazo, estamos hablando de un 0.3%. Sí, Y eso eso no. tendría que ser una herida grande. Cantidad de flujo de sangre. Un pinchazo es Sí. Estamos casi, hablando que un pinchazo es 3 de cada 1000 casos. O sea, es muy, muy, muy ajá. bajo la probabilidad de que te vaya a pegar. Perfecto. Entonces, por eso en ese tiempo se creía que los homosexuales, bueno, volviendo un poco a Forrest, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, que conocen al teniente Y Dan, que le dijo lo del labio. le dijo lo de la boca, que de encías grandes, entonces le dice, miren, aquí lo único que tienen que hacer es cuidarse los pies. Algo que el Cuídense los teniente, pies. el Sí. piernas ardientes, Dan, No no hizo, sabía. creo yo. Y bueno, y aquí Forrest empieza a contar cómo fue su experiencia, que empezó a llover. Y dice que hubo como 2 meses seguidos lloviendo. Y todos los tipos de lluvia, dice. O Ah, sea, fíjate que eso es un buen dato ajá, que dijo todos los top. La lluvia que casi ni se siente, la lluvia fue gorda, gruesa, que cae, como diría el bananero, ¿va? La lluvia que cae como horizontal o así ajá, como de lado, y la que va como desde arriba hacia abajo. ajá, exacto. Todos los De tipos de abajo lluvia, hacia dice. arriba. Aunque yo creo que le faltó una. No sé si seré yo. La lluvia que no moja. No sé si has estado bajo esa lluvia. No sé, vos sabes que está lloviendo, pero no te mojas. Será como la misma pasado. Fíjate que yo pensé. No, 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 está Ajá, bien, ¿qué está bien. No, pensaste? no, No, no. di. Creí que iba a decir otra cosa. No, está bien, pero es que está la lluvia que no moja. Y hay que ¿Cuál? me corrijan, no sé. Solo sabes que está lloviendo, pero no te mojas. O tal vez no te mojas tanto como pensarías que deberías de Pero me mojarte. has intrigado con eso de la lluvia que no moja, Ah, fíjate. bueno. A ver si alguien más también ha sufrido ese fenómeno. La lluvia que no. Pero es alguna No, no es tontera, pendejada. no, de verdad no es tontera. Puta, me dejaste intrigado, genuinamente me dejaste Es que intrigado. no es algo científico. Primero que todo es algo que yo he visto que de repente está lloviendo y yo no estoy mojado como creería que debería estar. Bueno, y los otros tipos de lluvia, la que hasta golpea, esa que dijo Forrest, esa que hasta te duele, exagerado. O incluso hay unas que se ve poquito, terminas todo empapado. Pero bueno, Me pillaste. Es cine. corre, Forrest, corre. Entonces, bueno, más adelante vemos que sufren un ataque enemigo.
Pero antes de sufrir el ataque, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es donde Forrest dice que empieza a hablar de los compañeros que tenía y empieza a describirlos. Y solo se le Dice, olvida de dice uno. eso. Y le De Texas. dice, ¿y Tex? ¿De dónde era Sí, antes Tex? era Texas. Pero es que era raro porque si le decía Cleveland, le decían Oklahoma. O no sé Ah, si era por estado o si era sí, completamente yo creo diferente. que eso él lo estaba confundiendo. Le dijeron que de dónde eran, pero él pensó que era el nombre. Ajá. Algo así, creo yo que tuvo la confusión. Él era de Texas, pero le decían Alabama. O sea, y después dice Texas. Bueno, no sé No de sé. dónde es Texas. Y bueno, y más adelante es donde reciben el ataque este de sorpresa, que les empiezan a caer A mí misiles. me da risa cuando en esa parte que dice, y como por obra de magia, dice, dejó de llover y salió el sol Ajá, y ¡pum! Y caen. y Así. empezó a Eso es lo que caer. estaban esperando. O sea, si te pones a pensar, desde un plan militar, los enemigos lo que estaban esperando es que dejara de llover para atacarlos. Ya habían ubicado Yo creo que su arco. Forrest nunca supo lo que estaba haciendo ahí. No, realmente no, porque, o sea, si te das cuenta cuando están cayendo los misiles, Bubba le dice, corre, Forrest, corre, y entonces, Corre, va, pues Forrest. corre. Y empezó a correr capeando de todos los misiles. Y cuando llegó al río, es cuando él dice, Iba tan rápido que iba solo y eso me ajá, pareció raro. no, Bubba, dice. Y él Ahí se dijo Buba. preocupó por Bubba. Entonces regresa, encuentra a un soldado caído, a un compañero, lo levanta, lo regresa al lado y así está. Creo que rescata como a 10 o 12 personas. Al último que rescata es al Es que teniente siempre que Dan. llegaba él, Buba, y alguien más le decía, y al final sí rescató a varias personas. Y el teniente Dan le dijo que lo dejara ahí. Ahí le dijo, no, porque toda mi familia ha muerto en combate, entonces para mí sería un no Ese morir. era, exacto. Y él no, se Era lo dato lleva. curioso del teniente Dan. Venía de una familia que había sido siempre, había servido al ejército y siempre moría. Pero bueno, el teniente Dan fue la excepción. Piernas locas. El pierna loca. Bueno, las piernas fueron locas porque se fueron del cuerpo. Y Forrest, pues bueno, cuando se dio cuenta que Bubba era el único que faltaba, lo empezó a buscar, lo encuentra y triste coincidencia que Bubba no había muerto, precisamente tiene que morir en sus brazos. Forrest alcanza a llevárselo y lo regresa al lago. Y ahí es cuando dice, yo creí que las últimas palabras de Bubba iban a ser más inteligentes. No, así dijo. Pero Sí. no, lo que él dijo, si ese hubiera sido la última vez, de saber que era la última vez que Ah, lo vi, hubiera escogido mejor hubiera, mis o de palabras. eso, ajá, Es lo que dice él. Porque lo le dijo, Búa, no solo creo que le dijo Búa, y ya después le pregunta, ¿por qué pasa esto, Forrest? Y él le dice, te dispararon, you got shot. Y eso fue todo. y ya, eso es todo. Y Bueno, después dijo que sí, no, porque dijo que la palabra que nunca olvidaría es que dijo que quería estar en su casa, Búa. es cierto. Y eso ya después lo del, ya después que le iba a cumplir la I promesa. wanna Pero go no, no home. se mencionó ahí, sino que I wanna go home. eso fue lo único. Sí, la verdad es que qué horrible. Si nos ponemos ya desde el punto de vista real de cómo perdieron esa gente la vida en la guerra. La verdad es que la película critica bastante la guerra de Vietnam, critica en general todas las guerras, porque, bueno, Porque obviamente no los es, hacen como muy cómicos también, a los generales, a los presidentes, sí, los hacen ver como es payasos. como una sátira al final Ujú. de toda esa guerra de Vietnam que, bueno, ya por intereses políticos o no, pues mucha gente, y bueno, en Vietnam fue una gran loquera con lo de los túneles de Vietnam, que al final ni sabían dónde les salían los vietnamitas. Las dinamitas. Eso le No, explotó. y fueron cabala, Y recordar que cuando Forrest estaba rescatando a esta gente, él recibe un balazo en las nalgas. una Y picadura. él dice que lo picó, que Una algo pi- lo picó. Por eso yo nunca supo lo que estaba Sí, pasando. O sea, realmente no. Y por eso le decían la herida del $1.000.000, porque a pesar de que recibió un balazo, el man siguió corriendo como si nada y rescató a un pijazo de gente. pero dijo que nunca vio nada de ese dinero. Yo digo, yo nunca vi nada de ese dinero. Bueno, no sé qué habrán hecho con él. O sea, ahí también, como te digo, todo de la perspectiva inocente de Forrest. ¿Qué te da a entender? Que Forrest no le importaba la política, no le importaba la guerra en sí, porque es como, le robaron un dinero, pero él dice así como, yo no vi nada de dinero, de la manera más inocente. Nah, no, ni, como te digo, ni sabía en qué estaba. Bueno, y después de esto, ya a Forrest le dan la medalla del honor por haber sido un héroe en la guerra, y aquí es donde comienza su carrera de jugador de ping pong, porque miraron que el man jugaba con la pared, va, y hasta con dos manos jugaba. Con dos manos jugaba las 12 pelotas del TechMate. Nada, es otra cosa. Del Tech de magia. Otra cosa. Pero está Eh, bien, es de, esos los, chistines así, es de está los bien que te lo tires es de de vez en los, cuando. es de los hechiceros de Waverly Place. Bueno, allá los que habrán visto eso en el 2007. Pero dicen que todas esas escenas de ping pong fueron creadas por CGI. Sí, obvio, o sea, vos ves la escena otra vez, se ve bien falso. Pero también es porque, como dice, es tan autista que literalmente le No, dijeron, él, no perdas de vista la y es lo pelota. único que Y hacía. el man ahí, olvídate. No hacía nada De más. hecho, él menciona que fue el primer americano en ir a jugar a China en Ujú. no sé cuántos Lo años, a jugar invitaron. un campeonato y le ganó al campeón del mundo Y chino en ganó. ese momento.
Sí, ahí se volvió. Y después el teniente Dan le dice, le dieron la medalla al más tonto. Enojado el teniente. No, sí, el Teniente Dan estaba empregado. Ah, porque Forrest llega bien emocionado con dos conos y le dice, Teniente Dan, ¿quieres un Ah, pero cono? Y el cuando lo man estaba rescatando. solo lo agarra y ¡pam! Y lo bota. Sí, Y el man que solo se cambia de cama, bro, y creo que el Teniente Dan está enojado. una vez también en una parte como que lo agarra, ¿va? Lo tira de la Es que cama. Forrest está dormido y llega el Teniente Dan arrastrándose y le dice, idiota, te dije que no me Tenía que salvara, morir, tenía que dice. morir. Y le dice, yo era el teniente Dan, que no sé qué. Y entonces el man, ahí te das cuenta cómo ve la vida el Forrest, porque le dice, sigue siendo el teniente Dan. O sea, para él no importa si perdió las piernas. Obviamente él ya no iba a ser, nunca más iba a servir al ejército y ya había perdido. Pero él dije, sigue siendo el teniente Dan. O sea, que te quitaran las piernas no quiere decir nada para él, para Forrest. No, claro, y aquí ya cuando Forrest tiene la medalla de honor, él está creo que en Washington, D.C. y justamente por casualidad llega a una de las marchas más famosas en ese momento en contra de la guerra de Vietnam que estaban Los organizando veteranos los de hippies. Vietnam. Eran veteranos de guerra de Ajá, Vietnam. Y sigue activa, creo, todavía exacto. esa. Y él ahí pues se mete y lo agarran así como de la nada, por coincidencia le dicen, quiero que des un discurso. Y cuando él va a dar el discurso, el micrófono, Pero, un viejito lo desconecta y no se le escucha nada. ¿sabes qué dice? Ya vamos a ver qué dice. Dice, ¿Qué dice Forrest en la película? la verdad que dice que la guerra fue una cosa bien difícil. Supuestamente eso dice de verdad. Así, Que la guerra fue algo muy feo y una basura y que él perdió a su amigo Búa y que su amigo Búa quería volver a casa y no pudo volver a casa. Básicamente, por ahí va lo que dice. así porque no se logra identificar en la película lo que dice. ¿Hicieron lectura de labios o qué? No, porque si no, no sé si se le lograron leer los Sí, yo labios. creo que al final, o de repente en el guión sí había algo. Y hay páginas donde puedes bajar el guión, entonces tal vez por ahí lo Y aquí es sacaron. donde ocurre otro encuentro clave con Jenny. Con los Que Panteras Jenny Negras. empieza a correr en el agua y le grita a Forrest. Forrest la logra identificar y va corriendo, la abraza, se dan un abrazo y todo el mundo aplaudiendo. ¿Va? Como que eran enamorados de verdad. Entonces Jenny le dice, quiero presentarte a unos amigos. Que resultan ser los Panteras Negras. Que Los para quienes Black no sepan Panther Party. quiénes son los Panteras Negras, eran un grupo armado negro en Estados Unidos que nació en los años 60 a raíz de que las personas de raza negra sufrían bastante violencia policial. No Creo ha que, cambiado mucho la situación, va. Y ellos fueron como un grupo, no terrorista, pero sí como un grupo de contraataque hacia esos. bueno, creo que después se hizo un grupo, se hizo un partido político. Pues Sí. empezaron y Ujú. lograron hacer un partido político, los Panteras Negras. Hay una película que se llama Judas versus el Black Messiah, que básicamente cuenta la Ujú. historia de los Panteras Sí. Negras. Y es una historia muy interesante porque de hecho ellos cometían asesinatos, la verdad, y hacían actos vandálicos, actos de Sí, terrorismo en ese completamente. momento. Y Charles Manson de ellos los utilizó a ellos cuando hacía sus crímenes, porque los Panteras Negras mataban gente blanca y ponían con sangre en paredes, escribían la palabra pig, Ujú. cerdo. Y bueno, Charles Manson quiso los crímenes que hizo contra Sharon Tate, hizo dos crímenes ahí fuertes. Vamos a hablarlos de ellos en algún podcast. Y ellos escribían la palabra pig como así culpando a los Panteras Negras, ¿va? Porque su idea era hacer una guerra de blancos contra negros por la canción de Helter Skelter de los Ah, Beatles. bueno, la mejor canción, dicen que Helter Skelter. Que Mm, ahí crean el proto-metal, dicen. Se dice. no, sí. Que ahí se No, crea el de hecho, el heavy proto-metal. metal viene de Bueno, pero Helter digo, es Skelter. como un, no Ajá, es el heavy como tal, pero ya ahí se sí. da una base Es como la fuerte semilla, exacto. Pero para bueno, crear el Helter Skelter. entonces ahí le presenta a los Panteras Negras y ahí es donde vemos a Jenny que de verdad creo que cayó en esa espiral de toxicidad Sí, ya y estaba perdida. sí, porque se deja golpear. Por el amigo que ella tiene, se deja golpear. Y cuando Forrest ve esto, la defiende, golpea al otro, lo expulsan los Panteras Negras. Y ella le dice, no, no Vámonos. lo sentía, ajá, no lo sentía, tranquilo, tranquilo que Ahí no sí sé qué. quiso ir porque tal vez ahí sí le dolía, No, quería limpiar. y se fueron a una Bombazo, terraza, un bombazo que le y se metió. fueron a una terraza y Jenny le dice, ¿tú crees que si me tiro volaría? Que Forrest se quedó viendo ¿De así qué estás como, hablando? ajá. Ya ahí vemos que Jenny pensó, creo que ya había pensado desde antes en el suicidio. Sí, ya. O sea, imagínate la mente de Jenny cómo estaba, por eso te digo, creo que juzgar a Jenny desde el punto, es fácil decir, no, la más y jugó con Forrest. Sí, era Sí. p-. Espero que me blurees cada vez que digo p-, porque cuando en El Exorcista dije p-, varias veces y no me blureaste. Y ahorita pi, 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 Cuídame, pi. cuídame, cuídame. Pero vemos que el estado mental de Jenny no es el ideal, a lo mejor también por el abuso de drogas, recordemos que ella era hippie, entonces a lo mejor abusó bastante del LSD, De Jenny marihuana. era la biografía de una puta. Blureame, por favor. Está bien, es válido. La biografía de una persona me gusta para nombre del libro, fíjate.
Puede salir un spin-off de Jenny. Conozco varias que podrían ir a la biografía, pero bueno, Vale. Interesante. volviendo entonces. Interesante. Pero Jenny aquí al día siguiente se va con él, porque el chavo viene y se le acerca y le dice, Jenny, vos sabes que yo te quería, estaba enojado, no sé qué. Y se va con él. Ahí le dice Forrest, pero Forrest bien inocente le dice, Jenny, yo creo que él está mintiendo, él te va a hacer daño. No sabe que a Jenny come más verga que frijoles. A Jenny le hacían mucho daño. Le encanta. Siempre sí. le hacían daño. Olvídate, Jenny lo que hizo es, no, o sea, vos seguís tu vida. Y le dice, deberías de irte conmigo. Deberías de irte a Alabama, le dice Ujú. Jenny. Por ahí sí, por primera vez creo que sí reaccionó un poco, no Ya inteligente, estaba como más inteligente. pero sí más como asertivo de lo que tenía que hacer Jenny, por lo menos. Por primera vez le hizo una proposición ya más decente. Sí, porque yo es que creo que Forrest no tenía personalidad para nada. O sea, Forrest No. era una persona que iba al día a día y actuaba y todo lo que le decían lo hacía. Entonces, siento que no tenía una personalidad. No quiere decir que no fuese una persona que tuviera sus bondades, pero básicamente recibía puras órdenes. Entonces ya aquí podemos entrar ya al clímax, si es que se puede decir de la película. El Forrest va a Nueva York a pasar el año nuevo y se encuentra, curiosamente, a su amigo el Teniente Dan. El gran Que teniente aquí hay, Dan. hay un dato curioso que me estabas contando antes de comenzar a grabar. Bueno, si quieren ver o quieren recibir Navidad, eso, ¿verdad? Año Nuevo con el Teniente Dan, creo que hay que poner la película a las 10 de la noche, 38 minutos y 57 segundos y van a recibir el Año Nuevo con el Teniente Dan. Un buen dato, mira. No sé si me equivoqué en la hora, ahí la corregimos en todo caso. No, en todo caso que Andrés la ponga ahí en edición. Ahí. Pero creo que le pegué. Ah, ok, Creo esperemos. que le pegué. Porque si no van a salir tus haters Porque a si no van a decir- salir las fundamentalistas y los Y fundamentalistas. ya no van a decir el hombre de la chaqueta. Van a ir el hombre del suéter. El hombre del suéter gay. del suéter. Todo van a decir. ¿Quién más? Como ¿Cómo no vamos a ser Ya. inclusivos si traemos a nuestro muñeco con un suéter? estoy Gay. como. ¿Cómo se llama? Ah, no voy a mencionar porque es darle publicidad. Continuamos. No, está bien. Entonces, no podemos dar publicidad porque nuestra publicidad es muy cara. Así que si se quieren anunciar, por favor. En realidad somos muy baratos, pero bueno. Entonces, se nos presenta que el Teniente Dan le tiene este tipo de resentimiento. Cuando van a celebrar el Año Nuevo, con dos mujeres de la vida galante, esas sí eran. Pero aquí vemos a tipos de que Lengua el Teniente sucia Dan, y no sé cómo. de que el Teniente Dan realmente no es que odia a Forrest, porque cuando ellos le dicen, Tonto. alejate, tonto, Eres le un dicen, no le tonto. digas tonto, entonces se enoja. Puta, le dije, nada, es Ajá. tonto. Y las corrió. Ahora, ¿qué es peor aquí? Y no sé si este segmento pueda salir, pero ¿qué es peor? André, vos podés ser parte de esta dinámica también. ¿Qué es peor? ¿Ser tonto o ser prostituta? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No, puedes también hablar conmigo, tranquilo. ¿Qué es mejor ¿Qué o es qué es peor? peor? ¿Qué es peor? ¿Ser Pero tonto para o Andrés ser o para prostituta? mí. Yo. No para vos. Bueno, si vos querés las dos, es tu problema, pero si una Puede persona... ser tonto y Por eso, prostituta. pero ¿qué es peor? ¿Ser tonto o ser Ser- prostituta? Ok. ¿Y para vos, Andrés? ¿Y para vos? Para mí es peor ser tonto. Bueno. ¿Por qué? Te puedo explicar por qué. Explícame por qué. Porque una prostituta al menos sabe lo que quiere. Ah, Y el tonto no sabe lo que quiere. interesante. Y después dicen que yo soy el machista. ¿va? Pero bueno, sigamos, amigos. El Teniente Dan aquí le hace una promesa a Forrest, ¿no? Y le dice... No le hace una promesa. no, es se que, burló. es que Forrest le dice, quiero comprar mi propio barco camaronero. Le dice, si vos llegas a ser capitán de un barco, yo voy a ser Yo voy a ser tu primer... no sé qué. tu primer oficial, le dice. Ujú. Y si tú le dices, llegas a ser capitán, yo voy a estar contigo en ese barco. Y pues pasaron las dos cosas. Compró el barco camaronero y cuando terminó el servicio militar lo llevaron a capitán. Capitán Gump. Y bueno, y aquí ya vemos que Forrest le da el cheque que le habían dado a la mamá de Bubba y él con lo que le queda se compra el barco, que era un barco de mierda. Pero creo que con los 25 fue que la mamá dijo que un montón de gente, porque ya había corrido el man, ya había hecho lo de la corrida y toda esa loquera. Y un man llegó por lo de las ping pong. No, todavía no. Que le dieron no. 25,000. No, él empieza a correr después, cuando muere Sí, la mamá, acuérdate. Y la mamá muere antes. No, cuando Jenny lo deja. No, cuando No, la empieza a mamá correr muere. exactamente cuando Jenny lo deja. Ah, bueno, sí, pero ya había muerto la mamá. O sea, No había muerto. La mamá es de lo último. Él se va, queda con Jenny un tiempo, luego corre y luego vuelve. Y ahí hace lo del barco camaronero. lo que vos decís es cierto. Él empieza a correr
Cuando Jenny lo deja por última vez, porque después regresa con SIDA. Pero no, pero ahorita vamos a la parte del barco. Pues sí, llega con SIDA. Pero no se la ha pasado con... Entonces después el teniente Dan de hacerle esta promesa, ¿qué pasa? Forrest llega, le da el cheque de lo que le quedó el ejército de Abuba a la mamá y él con lo que le queda compra el barco y le dicen, al barco le hace falta ponerle un nombre y le pone Jenny o la Jenny, no sé cómo se podría decir. La teniente. O el Jenny, ¿cómo se le diría al barco? Él, la... La teniente equivocada. ¿Qué quieres decir? La tenía enterrada. No, Eso jamás. es lo que quieres decir, decilo, Jamás. dilo. Él le puso Jenny. Jenny. Jenny fucking business. El business. Entonces le pone Jenny, ¿no? Al barco. Es que Aquí es donde entra el paralelismo cinematográfico. Pero bueno, sí, esa historia la vamos a dejar para otro día. Le dijo que le pusiera un nombre al barco porque era de mala suerte andar en un Exacto. barco sin nombre. Y vemos que Forrest no pescaba nada. Hasta que llega de uno de los viajes y se encuentra el teniente Dan. El teniente Dan, pues, al darse cuenta que el man ya tiene su propio barco, acepta ser su primer oficial. El teniente Dan supuestamente le dice, tengo presentimiento que aquí hay algo. Nunca pescaban nada. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hasta que cae un huracán, que fue un huracán muy importante. El huracán en Alabama. Carmen. Ajá, exacto. Y ese huracán hizo que el resto de camaroneras perdieran sus barcos. Se hundieron, menos el de Forrest. El de Forrest fue el único que sobrevivió. Forrest, ahí me da risa porque Forrest dice, yo estaba muy preocupado y el teniente Dan estaba como loco. Dice, No, y Forrest, esto le da más tormenta. Porque él supuestamente iba a arreglar cuentas con la esto muerte. es todo lo que tiene, le decía. Sí, estaba loco. El hombre andaba dopado con esa lluvia. Bueno, y a partir de ahí, ya que por la tormenta el resto de barcos camaroneros dejaron de funcionar, pues Forrest ahí es donde empezó a... Las escenas que ponen ahí son reales. La toma, lo del huracán Carmen y la toma del barco donde cayeron ellos, pues eso es real. La tormenta no fue ahí, no fue en Alabama directamente el huracán Carmen, pero esa parte sí le pusieron esa parte de la vida real. Es que hay varias partes que sí son muy apegadas a lo que pasó en la historia real. Y bueno, aquí ya ellos ya estaban disfrutando un poco y cae una llamada. Sí, ya estaban... La contesta el teniente Dan y le dicen que queremos hablar con Forrest. Y le dice, Forrest no está ocupado. Entonces le dicen, la mamá está enferma. Y tiene la Forrest reacción más de Forrest que podía haber. se tira al agua nadando. Y, De la nada. y bueno, después corte B, vemos que llega corriendo a la casa también. Ahí le dicen, tu mamá está enferma. Y entonces Forrest tiene una plática muy triste con la mamá que le pregunta que qué tiene. Y él le dice, la gente se enferma, Forrest. Sí, estoy muriendo. Y me voy a ir pronto y que no sé qué, bueno, eventualmente termina muriendo. Esa es una de las escenas más tristes para mí en la película, porque la única persona en toda la película que amó a Forrest incondicionalmente fue su mamá. Fue la única. O sea, y al final la que lo sacó adelante, sin o sea, sin ninguna duda. Y el doctor ahí creo que me da risa que le dice también, viste, te logramos enderezarle. Porque al principio le había dicho que con ese aparato lo iban a enderezar y lo iban a hacer un hombre. Y al final, pues, con la mamá lo logró. Y bueno, después de este trágico momento de la muerte de la mamá, Forrest tiene el último encuentro con Jenny porque Jenny llega a visitarlo a su casa. Y bueno, para no hablar tanto del encuentro, Forrest le dice por primera vez que la ama. En una escena le dice, Jenny, te amo. Y le dice, no, no me amas, Forrest. Y eso también que es estúpido. O sea, te está diciendo que te ame. No, no me amas. Y pues cuando le dice, no sé muchas cosas, pero sé lo que es amar. Creo que esa parte es donde Sí, le y dice, se va bien resentido al cuarto a hacer berrinche. Y Jenny sube las gradas. Pero Jenny después, o sea, Forrest está ahí acostado y Jenny llega a visitarlo. Y aquí es la primera vez. Ya anteriormente ellos habían tenido un encuentro, que era cuando Forrest la visitó a raíz de la foto con la sudadera de la Ajá. universidad, donde ella le puso las manos a Forrest en su pecho. No, fue cuando lo fue a visitar a la U. Por Y eso. que la encontró Ok, en el sí. carro con otro man. Le pone la mano en el pecho y el buen Forrest ahí, pues... No sabe lo que pasó, pero algo ahí, Algo de él salió. el caballero de la noche ascendió. Asciende. Y fue el caballero de día. Fue Y ahí, blanco. Pero bueno, ahí vemos ese pequeño momento de Forrest. sí, Y sí. esa fue la primera vez en toda la película, en esta ocasión, que ellos intimaron. Y de verdad ahí es cuando... Yo creo que este fue el único error que tuvo Jenny. En toda la película, en todo lo que íbamos, aquí es donde yo me pongo del lado de Forrest. El único error que cometió toda la película es No, me una refiero... biopic de errores de Jenny. Es cierto, en relación a Forrest me refiero. No, Forrest cometió un error. No, Jenny cometió un error Con Forrest. con Forrest. Sí, porque no, Jenny era un cúmulo de errores, ¿va? Errores producto de la adolescencia, abusos infantiles y todo eso, pero
A lo que voy es que aquí es donde ella se equivoca porque tiene sexo con Forrest a pesar de que bajo mi interpretación ella no estaba enamorada de Forrest y ella sabía que Forrest sí estaba enamorado de ella. Entonces, si vos no estás enamorado de una persona y tenés sexo con esa persona que vos sabes que está enamorada de vos, ¿qué crees que va a pasar? Se va a enamorar más. Obvio, lo vas a ilusionar porque para esta generación a lo mejor eso no es tan Te importante. ilusionaría, pues. ¿Qué? Aquí me voy a explayar un poquito. Vaya. Para esta generación el sexo no es tan importante. Para, no sé si para nuestra generación, pero al menos para mí, el sexo sí es importante. Y sí debe haber un tipo de conexión emocional o sentimental para intimar con una Para persona. eso va a sonar bien generacional, pero para nuestra generación creo que hasta un beso era importante. Es Porque ya culerada. se iba perdiendo. Es culerada. Ya Es se iba, culerada. ya se iba perdiendo, como ahora pero Sí, es lo que viene dando. no sé si. A lo mejor los besos para mí no eran tan importantes, pero ya el sexo sí era No eran importante. tan importantes los besos. De un solo. Está bien. Yo me saltaba esa parte, iba directo Vaya, a lo que vinimos, muchachos. te saltabas los créditos. Muchacho. Imagínate hacerle eso, ilusionar eso a un autista, a alguien como Forrest que era tan literal. O sea, el man se volvió loco y se despierta y cuando se despierta ve que Jenny está subiendo un taxi. Eso tuvo que haber sido el acabose para su vida amorosa. Ahí decidió correr como loco. Y ahí es donde empieza la gran corrida de Forrest. Corrió por todo De costa a Alabama al costa. principio, pero ya después dice que corrió todo el país. De costa a costa y lo hizo 2 veces. Y bueno, en ese camino pasan un montón de cosas como Happy Face. Ajá, como el Happy Face, como el de Nike que le dice El happy- Shit happens. Era de Nike, no era de carros. Que No, sí, no. que inventó supuestamente la frase de El shit, shit shit happens. happens y la de la carita feliz que la inventaron como en el 63 y se popularizó justamente en los 70s, donde pasa más o menos lo de Forrest. Y ese man como no cobró nada, él quiso realmente lo de la Happy Face. Y al final eso es... Y es un diseñador gráfico, Liz. ¿En serio? Sí. Pucha, mira, por lo menos algo bueno tiene Y al final... estudiar diseño gráfico. Un Sí. saludo para el buen Andrés. No escogió la mejor carrera, estamos claros que la mejor carrera no escogió. ¿Va? Bueno, pero ahí funciona. El hombre pone su happy face Es siempre. que yo he escuchado demasiados chistes con eso del diseño gráfico. Ay, pues, hay demasiado cantidad. chistes. Pero ¿por qué el bullying contra el diseño gráfico? Yo nunca he entendido. O sea, No sé, no es fácil porque según tengo varios amigos, incluyendo a hay que, Andrés, que han hay que estudiado. preguntar al gran Andrés por qué los bulean tanto. Ah, O porque terminan trabajando en McDonald's la gran mayoría. Yo creo que es por eso. de Uber. Me Pero- lleva a tal lado. Soy diseñador gráfico, pero sí lo voy a llevar. Sí. No se preocupe. Sí. Dice que palabra que un diseñador gráfico nunca va a escuchar en su vida es escuchar a su papá decirle estoy orgulloso de ti. Si de repente nos sale capítulo el viernes, jóvenes, Ya tuvimos sabe. problemas técnicos. Demoralizamos a nuestra vida. Tuvimos problemas técnicos y pues ahí va. Ah, pero nuestra carrera no está tan alejada de la realidad, déjame decirte. De repente. Pero bueno, entonces termina esto de la carrera, Forrest de la nada decide dejarlo y decide regresar a su casa y cuando regresa a su casa es donde él recibe la carta, que era la carta que él estaba, por la cual él estaba en la parada de buses esperando y contándole a toda la gente de su historia. Ah, sí. Y justo ahí, justo aquí, ya terminando la película, Forrest se da cuenta que está en la calle incorrecta porque la señora le dice, no, es allá, le dice, Aquí no, solo tienes aquí que ir cerca. caminando. Se corrió ¿Qué? todo el Dice, país. ajá, y el maestro se fue corriendo, encontró a Jenny, ve que Jenny está súper cambiada y Jenny le dice que está enferma. Entonces se meten a la casa, están hablando, en eso ve que llega la niñera con un niño y el niño le dice, ¿puedo ir a ver tele? Sí, y la lleva y le dice, está bien Forrest, voy a ver tele. Y entonces Forrest queda así como, se llama Forrest, sí, igual que su papá. Conociste a ¿Qué? alguien más que llamaba Forrest. Y el papá él se llama Forrest. Qué casualidad. Ajá. No, Forrest, vos sos el papá. Que ahora bien, acá hay teoría, fíjate que Forrest dicen Jr. que dicen que no era el hijo de Forrest, que Jenny se la puso. Ahí sí está bien difícil de definir. Defender a Jenny está difícil. Pero la mujer tiene que dejar con alguien al hijo. Ahí, Al final una leona tiene que cuidar a sus crías. donde no invitan a mis leones, no va la leona. Me gustó que hayas dicho leona, ¿verdad? Leona, ahí Leona. dicen. Ajá. Pero Bongles. es que da la casualidad que Forrest, el pequeño Forrest, bueno, Forrest Jr. lo primero que le pregunta a Forrest es, ¿y él es inteligente? Y le dice, es de los más listos de la súper clase. inteligente. Ajá. Entonces Forrest ahí es como que para él es un alivio. Imagínate también qué tierno es Forrest, ¿va? Para Pero- él es un alivio el saber que su hijo no va a ser estúpido.
Pero el problema es que el niño tenía la misma capacidad intelectual que el papá. O sea, le va a ser bien difícil educarlo. Va a llegar a un punto donde... Ah, no, el Que ya hijo lo va a estaba en el educar a él. punto que... Pero bueno, tenía experiencia al final, Forrest tenía experiencia. Entonces, creo que ahí es donde le puede ganar un poquito. No, y la verdad En es lo que que, vivió, porque tenía mucha experiencia. o sea, vamos a asumir que sí es el hijo de él, esperemos que sí. Y el hijo Al final queríamos defender a Jenny y le terminamos tachando de aprovechada, interesada, de que... manutención, le cobró Y una... también estamos asumiendo que la enfermedad que tenía era el SIDA, ¿va? Porque no se dice en la Sí, eso película, lo dice. pero lo que sí se dice es que Forrest lo dice, lo describe que era una enfermedad, un virus que era mortal aparentemente. Y en ese tiempo que venía Y lo triste también es fuerte. que ella decide casarse con Forrest justo cuando sabía que estaba enferma y que se iba a morir. Y decide casarse con él, ¿va? Otro error de la buena Jenny, ni cómo defenderla. O sea, ¿por qué hasta ese preciso momento? Ya cuando sabes que te estás muriendo. Y sabes que el hijo lo interpretó Hailey Joel Osment, Hombre, el del sexto el mero sentido. del sexto I sentido. see dead people. El mero hipnótico en The Ese Voice. man, crack. Ah, bueno. Que En The Voice ahora, sale... qué mal envejeció ese mambo. sigue haciendo peliculitas ahí, pero Mierda, man. la hermana creo que salía en Hannah Montana, Emily Osment. O bueno, en Miniespía salía también. En Hannah Montana Sí. también. La amiga de Hannah Montana, la mejor amiga, era Emily Osment, la hermana de él. Es hermana de ese man. Sí. Mira, no sabía ese O pequeño. puede ser un dato que me estoy Te lo inventando, estás sacando de del la culo, manga. pero como muchos datos, vos en todos los podcasts hay que dar esos Nah, datos son que datos, son... datos fidedignos. Pero lo que parece que los decís tan seguro que, o sea, yo te creo. Es Yo que, digo, es que puta. por lo menos hay Yo que... dije, Jacob es latino. Dije. No te puedes equivocar dos O veces. sea, dice, Taylor Lauren Por... es de ascendencia latina. No, yo dice. dije creo. Y yo dije, Yo dije creo, me están Y yo dije, está bien. satanizando, porque yo dije creo. No, no, yo te creo. Así que ahí está, las evidencias están en la plataforma. Pero no, la tristeza de que decide casarse con Forrest justo en ese momento. Sí, ¿no? Aquí es cuando vuelve el teniente Dan ya con piernas nuevas. Y de titanio que usan en la NASA. Tal vez haciéndole un guiñito así como que si iba a ser astronauta, dijo él también. Y con una esposa asiática, ¿va? O vietnamita. O de repente. O puede ser vietnamita. Puede ser de Vietnam. No deja de ser Asia. Ajá, algo así. Para darle como ese toque satírico. Imagínate. De que. No me había puesto a pensar en eso. Qué coincidencia. O sea, desde que lo vi, sí. Él que mató vietnamitas toda ajá, su vida para terminar casándose con una. Raro. Imagínate que tenga un hijo vietnamita, lo va a ahorcar. Viltrumita. Que a ver, estaban los Viltrumitas de sí, Increíble. Y los Gorgonitas. Me gustaría a veces adentrarme en esas películas raras que vos has visto. ¿Verdad? Small Soldiers. Nah, tenés que ver. O sea, yo he visto Mucho. bastantes películas en mi vida, Ahí pero sale Kirsten Dunst definitivamente- en esa película. Kirsten Dunst, no sé. Tal vez el público que tenemos ha visto Small Soldiers o Los Gorgonitas. Like, si la han visto. No comenten, ya que no les gusta comentar, pero like, por favor. O dislike. No, dislike no. No. Muy malo. Dislike malo. Sí, dislike ya malo, lo vamos a quitar malo, ya. malo. Bueno, el punto. Después ellos se casan, tienen unos meses felices donde Forrest es súper feliz con ella, le lleva el desayuno a la cama, caminan, andan juntos los tres, hasta que, bueno, la tragedia, la segunda gran tragedia en la vida de Forrest. Jenny muere. Escucha, cuando al fin iba a estar junto con ella, ¿verdad? Pero aquí es que te digo el error de Jenny. Ella está enferma, tiene SIDA. O sea, ¿por qué vas a escoger ese momento? Vos no le estás haciendo un bien a Forrest. Es cierto, lo estás haciendo feliz por unos meses, pero Forrest, ¿qué es lo que le dice Forrest cuando está leyendo la carta? Que es algo que a mí me parte el corazón, que le dice, te extraño todos los días. Yo creo que tal vez sí quería Forrest. O sea, pero yo creo que el problema de Jenny Era un era... amor fraternal. Yo creo que el problema de Jenny también era que le tenía miedo a la fragilidad de la paz. ¿A la fragilidad de la qué? De la paz. Es decir, que en algún momento con Forrest era tan tranquila la vida, tan buena, que tenía miedo a que de repente se arruinara todo eso. O ella misma lo arruinara. Cosa que no sufría Forrest. Porque era alguien que... O sea, incluso cuando él dice que llovió y miraba las estrellas, era bonito. Él nunca pensó en la guerra. Él siempre era lo que estaba pasando en el momento. O sea, Forrest siempre disfrutó el momento y no pensaba en lo que podía hacer. Disfrutaba lo que estaba haciendo en ese momento. No, él era muy inocente. O sea, de hecho, cuando en la tumba de Jenny, él tiene la carta que le escribió el hijo y él se la deja ahí. Ajá, y le dice, no, me dijo O sea, que no la me leyera. dijo que no la leyera y la Sí, deja. que te O la sea, deje. imagínate la inocencia de él. ¿Va? Y en la lápida de Jenny ponen, creo que fue el 16 de julio de 1972. No, perdón, sí. Ahí fue donde murió Jenny. No recuerdo el dato. Que ahí sale. Pero esa fue el dato curioso es que en esa fecha fue la primera prueba exitosa de la gran bomba atómica. Y después hicieron a Little Boy.
No, El pero... proyecto Trinidad fue la primera vez que lo probaron. Ah, ok, ok. Primera prueba, no Ah, fue ok. Little Boy. Ajá. Little Boy lo tiraron después. Little Boy y Fatman, que eran las dos bombas que Ujú. tiraron. Pero la primera prueba exitosa. Pero cuando me estás hablando de bombas atómicas, porque hubieron bombas atómicas, las de Hiroshima y Nagasaki, Bueno, ¿recuerdas? pero Que las fueron en la Segunda primeras, Guerra sí, pero Mundial. las primeras. Esa fue porque ya cuando la No, ponen como pero en no. 1942, cuando nació, creo. Ah, cuando ella nació, no cuando... Creo, Ah, ok, ok. Ah, no cuando murió. Ah. me parece que Sí, eso porque ella fue. murió en los 80, ¿no? 70, que es lo que quiero. Sí, ella murió en los 70, 80. O sea, ya había pasado todo el Pero por ahí macabroso. venía todo Bueno, ese relajo de si la. fue después de la guerra de Vietnam, ya habían pasado Sí, lo de las había bombas pasado atómicas. totalmente. Entonces, en una de las escenas más emotivas, la forma en la que él se despide de Jenny, a mí, yo soy llorón, te voy a confesar, pero no con cualquier cosa, pero en esa escena sí, Lloró, la verdad que yo lloro. primera. Cada vez que veo esa película lloro en Pero esa parte. es primera vez que veo emotivo a Forrest. Es la Porque primera vez que realmente llora, ni con la mamá sí, lloró, o ahí sea, lloró. siempre estaba como estoy, nunca. Ahí te das cuenta que tal vez Jenny fue la persona a la que él más amó en todo su vida. Sin duda. Hay una escena donde él dice, yo en las noches, cuando las estrellas caen, yo pienso en ti, mi amor. No pensaba en Jenny, dijo. La verdad es que sí, dije que siempre que estaba tranquilo en la noche, solo pensaba en Jenny. Yo no me quiero poner a llorar, fíjate. Ahorita me entró la lagrimilla. Basura en el ojo. Entonces, bueno, aquí pasamos esta escena. Y ya vamos al final de la película, que justamente como comienza, el pequeño Forrest está en la misma parada de buses. Y él, cuando se va a presentar con la señora, ella le dice, ¿qué está mirando? Y le dice, hola, señora, no sé qué, yo soy Forrest y yo sé que usted es la conductora del bus. Y en la conductora, al principio con Forrest fumaba. Ya con el hijo de Forrest Jr. ya daba un chicle, ya no estaba fumando. De repente Ya un problemín en los bronquios. sí, y algo como desarrollo de personaje de alguien que no apareció mucho, o sea, no apareció nada en la película. Y también termina me gusta que la pluma al principio termina cayendo, viene cayendo Sí, al ok. principio y al final termina subiendo. Entonces siempre es como cómo empieza y termina la película un director. En este caso, al final la pluma subió como que Forrest se logró superar en su vida. Yo sí lo interpreto, la verdad. Es la ascendencia de Forrest, El la caballero. superación. Y esa pluma no tuvieron que hacerlo también con computadora. Ah, sí, mamalísima, malísima. Nunca encontraron una manera de que la pluma cayera de manera bien hecha. Y costó Orgánica. bastante colocar ese efecto ahí. Pero bueno, por algo ganaron los efectos. Y así es como termina una de las películas, aunque nuestro editor diga que es una basura, pero es un peliculón. Nada, es un peliculón completo en banda sonora. O sea, estamos hablando de que estaba The Doors, Creedence, Elvis Presley. Elvis Presley, Simon y Garfunkel. Literalmente, Forrest fue la inspiración de Imagine de John Lennon. Ahí dijo que era de Es la que le dice, película ¿cómo? Imagine. Ah, Imagine. Lynyrd Skinner también salía ahí. Ah, Que cuando se quiere tirar Jenny, esa es la canción que ponen y se llama Pretty or Lonely Bird, no me acuerdo del nombre de la canción de Lynyrd Skinner. Que yo creo que no fue coincidencia, la pusieron porque Jenny había dicho que ella quería ser un pájaro, volar y volar muy largo, muy lejos y ser libre. Cuando se iba a tirar, ponen esa canción. Entonces, una muy buena banda sonora. Entonces, creo que es una obra de arte de principio a fin, André. Sí, aquí lo sentimos, papi, pero si yo tuviera que darle una calificación, yo le doy un 8.5. 8.5. Sí, un 8.5 sólido. Sí, es casi perfecta, la verdad. A Tom Hanks se la saca totalmente, este hombre, actuación, pero Brutal. sí. La verdad, ¿qué más podemos decir para concluir? Jenny, una villana de una historia mal contada. Exactamente eso es lo que es, porque es una historia contada Era el lobo de Caperucita. desde el prisma de Forrest. Por eso se nos pinta a Jenny como... Me hubiera gustado que hicieran un spin-off de la vida de Jenny. Que habrá Hicieron, sido hicieron, ver todo desde la un- perspectiva hicieron de una Jenny. segunda que se llamaba Forrest y Bubba Camp, creo que se llamaba. El escritor, que era Groom, creo. Groom era el apellido. Hizo un libro, pero Zemeckis y Tom Hanks decidieron no sacar la segunda parte por las Torres Gemelas. Dijeron que ya no era tan divertido hablar así de la guerra, porque ya era mucho lo que había pasado. Ya la cancelaron. Pero sí, tal vez alguna historia de Jenny, de cómo fue su infancia exactamente, los abusos de su padre, su adolescencia, su adultez temprana también, que se ve que fue aventurera, porque era una hippie. Se aventuró mucho. Al rato estuvo con Mason, Charles Mason.
Yo creo que hoy paralelismo cinematográfico no tenemos más. Hoy no nos han enviado nuestros. Bueno, yo. No es para algo cinemático, pero había un man que era como Forrest Gump ahí en la colonia, que todo hacía. Pero no te enamoraste de él, vos. No, gracias a Dios. Seguro. No era, yo era buba. Ya era peligroso porque yo creo que ya estaba viejo. Pero ¿por qué eras búho vos? Porque Porque era por el color de piel. por mi color. Sí. Yo conozco mis. ¿Te identificabas vos con búho, No, digamos? no, con buba no. ¿Con quién te identificabas entonces? De la película. Ajá, de la película. Vaya, escoge un personaje. ¿Con quién te identificas de todo? Mm, con el teniente Dan. ¿Por qué? ¿Por qué te da? Era más estoico, más. Hacía lo que quería hasta cierto punto. Tenía conocimientos prácticos que yo no tengo, pero me identifico con él. Ahora, ¿vos te hubiera gustado ser salvado a pesar de que ibas a perder las piernas? Sí, sí, yo sí. No sé, es que en el momento solo no hubiera querido morir, eso estoy seguro. A vos, dos de los que les tienen miedo a la muerte, Sí, ¿no? entonces estoy seguro de que por lo menos no hubiera querido morir. Ya después, no sé, al verme sin piernas, no sé cómo hubiera sido mi reacción. Yo la verdad es que me identifico con Forrest al 100. Retrasado, romántico, Tibio, aventurero. ay, Ese tibio, soy. tibio. Un alma pura, inocente. Yo soy Forrest realmente. Y sí que, ¿qué te puedo decir? No te voy a desmentir. Y para mí la vida también es como una caja de chocolate. La verdad es que a mí la vida ha sido una caja de chocolate. Bueno, eso sí, Como eso me sí lo puede salir acepto. cualquier chocolate. Normalmente te salen Ajá, siempre amargos, ajá. pero puede ser. Y pues Sigamos nada así. más, eso de una de las películas, los 90, 95, ¿no? Ganadora de muchos, pero 94 creo. O Pulp Fiction también, en los No, estuvo tiempos. nominada a 13 premios Oscar, 13 y ganó 6. Ahí dice mucho de esa película. Pues bueno, algo más que queramos o que quieras agregar acerca de la película. Yo creo que algo que sí tengo que agregar antes de terminar este podcast es que no se olviden, por favor, de suscribirse, darnos like. Estamos cansados de rogar, pero Este podcast es realmente como una caja de chocolates. ajá. Hay un chocolate negro y un chocolate blanco. Ni tan negro ni tan blanco. Eso es lo peor, ni tan negro. Los dos no terminamos de dar el De paso. dar el paso final, Ujú. como el teniente Dan. No, ya no paso, ya no Ah, va a ya poder no. dar. Pasos agigantados daba. Esos sí son pasos de hierro. Bueno, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Los amamos. De estos tugurios para el mundo. Adiós.